el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Que el Señor les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Hoy, para los que no me conocen, soy anciana de la iglesia Génesis de Aguasarcas en San Carlos. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes se llama la transformación del creyente a través de la palabra de Dios. Todo crecimiento, ya sea físico o un crecimiento espiritual, va a depender en gran parte de una adecuada alimentación. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión, y especialmente estaba reprendiendo a Satanás, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros, es decir, la palabra de Dios te asegura tu crecimiento espiritual en la medida que la obedezcas. Dios quiere que crezcamos, esa es su voluntad. De hecho, la palabra en 2 Pedro dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La meta de nuestro Padre Celestial es que usted y yo maduremos y desarrollemos el carácter de Cristo, la manera de ser de Cristo en nuestras vidas, reflejado cuando desplegamos el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que habla de mi relación con Dios, paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación con el prójimo, fe, mansedumbre y templanza, que habla de lo que Dios a través del Espíritu Santo está haciendo en mi hombre interior o en mi espíritu. Lamentablemente, miles de cristianos están envejeciendo, pero no están madurando y creciendo en la gracia. Algunos creyentes están atascados en una infancia espiritual perpetua porque nunca tuvieron la intención de crecer. La vida cristiana para muchos ha sido un espasmo inicial más inercia crónica, y algo que está inerte es algo que no tiene actividad. Y como consecuencia de esa inercia crónica han vivido una vida marcada por el fracaso. El crecimiento espiritual no es automático, requiere de un compromiso intencional, requiere que usted desee crecer, que usted decida crecer y que usted persista en el crecimiento. Y nada le da más forma a tu vida que los compromisos que tú asumas. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. Hoy voy a analizar algunas herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. El crecimiento espiritual es un proceso que reemplaza las mentiras por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también el salmista dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Jesús oró así por sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Cristo y su palabra es la verdad. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacernos como Jesús. Para llegar a ser como Jesús, usted y yo debemos llenar nuestra vida de su palabra. La palabra de Dios guía a su pueblo a un reino más profundo que el de la mera emoción o la mera sensación. Nos lleva al reino del Espíritu eterno. La palabra de Dios dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios
es diferente a cualquier otra palabra. Es viva, es eficaz, corta más que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Así que, hermanos, cuando Dios habla, las cosas cambian. Las palabras que les he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Todo alrededor de ti y de mí cambia. Toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló y hizo que todo existiera. Por la fe, dice Hebreos 11:3, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, es importantísimo la palabra de Dios, que cuando usted confiese, no confiese cosas negativas, no confiese sus miedos, sus temores, su frustración. Confiese la palabra de Dios porque es el dicho que salió de la boca de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es más que una guía doctrinal. Genera vida, te va a dar fe, te produce cambios, hace temblar al diablo y huir, sana las heridas, te imparte alegría, supera la adversidad, libera poder, limpia nuestras mentes. Yo digo, aleluya, aleluya. No podemos vivir sin la palabra y no podemos vivir sin orar porque necesitamos esas 2 disciplinas. Tenemos que orar porque vivir sin oración es vivir sin Dios y necesitamos la palabra y la obediencia a esa palabra para poder crecer. Nunca la menosprecies, nunca menosprecies la palabra de Dios. Debemos considerarla tan esencial para nuestras vidas como la comida. Ya lo decía Job, nunca me separaré del mandamiento de sus labios, sino que guardaré las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito en esta tierra. Ya por ahí el apóstol Pedro nos decía en la epístola, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres crecer? ¿Has tomado la decisión de crecer? Necesitas la palabra y necesitas la oración. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Pero hermanos, en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. En el Salmo 1 hay una comparación hermosa entre un hombre piadoso y un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua. En el verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová es lo mismo que la palabra de Dios. En la palabra de Dios que medite de día y de noche. Entonces esa comparación será si usted medita, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios usted medita de día y de noche, entonces viene la comparación, será como hombre plantado, como árbol, plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y ahí sigue. Entonces esa es la importancia de la palabra de Dios. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a esto. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra implica 3 cosas. Debo aceptar la autoridad de la palabra. Debo asimilar esa verdad, someterla a examen interior. Y debo aplicar sus principios, es decir, debo obedecer esa palabra. Debo aceptar su autoridad.
La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad en mi vida y en tu vida. La brújula en que confío como mi guía. El consejo que escucho para tomar decisiones sabias. Porque la exposición de la palabra de Dios alumbra, dice el proverbista. Y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en nuestra vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiables. ¿Como cuáles? Como la cultura. Ay, es que todos lo hacen, entonces yo también lo hago. O la tradición. Siempre lo hemos hecho así. O la razón. Es que parecía lógico. Pero la fe y la palabra puede ser que te parezcan ilógicos, pero es el dicho que salió de la boca de Dios. O muchos buscan y confían en la emoción. Es que yo sentía que era lo correcto. Quiero decirles que solo la palabra de Dios satisface nuestras necesidades humanas y es la única confiable. Estos factores son defectuosos por causa de la caída adánica, de la desobediencia de Adán. Lo que necesitamos es la palabra de Dios que nunca nos guíe en la que nunca nos va a guiar en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. El proverbista decía, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo para los que en Él esperan. Y Pablo le dice al discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, lo siguiente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios, eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo, y que es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y para ayudarnos a llevar una vida recta. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Así que te invito a optar por la palabra de Dios como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, de la tradición, de la razón o de la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, hazte primero esta pregunta: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y decide que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. También debemos asimilar esa palabra. No basta con solo creer en la Biblia. Debemos llenar nuestra mente de la palabra para que el Espíritu Santo pueda transformarnos con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La palabra del sembrador, la parábola del sembrador muestra cómo nuestra receptividad determina si la palabra se arraiga en nuestra vida y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. La primera, una mente cerrada, que es la tierra dura. La segunda, una mente superficial, es la tierra poco profunda. Y la tercera, una mente distraída, es la tierra con hierbas malas, con espinos. Y luego dijo, pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, tu conducta, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablar incluso a través del maestro más aburrido cuando tú eres humilde y receptivo. Segundo, en otro tiempo eran muy pocas las personas que tenían acceso a la Biblia. Solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones tienen acceso a la palabra. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de los periódicos o a estar en la internet, en las redes sociales, que a leer la palabra.
Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos y después de ver televisión o estar en las redes sociales 3 horas o más. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de la palabra de Dios. Dice, y tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Una herramienta sencilla para esto es tener un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar de una parte a otra y pasar por alto algunas secciones. Bueno, con esto quiero terminar. Quiero orar y quiero decirles, necesitamos para crecer 2 cosas, 2 disciplinas que son entrenamientos básicos. Necesitamos aplicarnos a estudiar la palabra, a escudriñarla, a obedecerla, a ponerla por obra, y también tenemos que aplicarnos a no solo escuchar la palabra, sino a estudiar y a orar. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Si esto lo hacemos, podemos pedir todo al Padre en el nombre de Jesucristo y Él lo hará. Así que yo quiero hoy orar por todos ustedes. Quiero sacar un ratito más para orar. Yo sé que hay personas que están en aflicción. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, que Él no cambia. Y quiero orar por todos los que están enfermos, por todos los que están afligidos en este ratito. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo orando por todas las personas que están escuchando este audio. Yo vengo orando por todos los que están enfermos y debilitados, creyendo que tu Hijo Jesucristo, Padre, en el Calvario llevó todas las enfermedades, las dolencias y los dolores, y que por sus llagas somos sanos. Yo creo el informe de la palabra de Dios. Yo creo a esa palabra y envío esa palabra a toda persona que en este momento se encuentra enferma. Y recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo. Recibe esa sanidad física en este momento. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la dolencia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. También vengo orando por muchas personas que están en aflicción, en dolor, en llanto, en tristeza, en desesperación, en angustia. Hoy vengo echando fuera, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de aflicción, todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de atrapamiento, todo espíritu de pena profunda. En el nombre de Jesucristo, sal fuera. Toda la planta que mi Padre no sembró sea desarraigada desde la raíz de su concepción en el nombre de Jesucristo. Y vengo orando por las finanzas, declarando que dice la palabra que el enemigo ha devorado riquezas, pero que las vomitará, que de su vientre las saca Dios. Porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso en el nombre de Jesucristo hoy declaro: espíritu de pobreza, de ruina, de fracaso, de miseria, de saco roto, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Sal fuera en el nombre de Jesucristo y desato esa bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza. Porque sabemos que tú nos suplirás de acuerdo a tus riquezas en gloria, dice la palabra en Filipenses. Y también creemos que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vengo orando por los matrimonios, para que haya unidad en la familia y armonía en los hogares, en el nombre de Jesucristo. Y que todo lo que se esté moviendo en tu casa, pleito, disensión, contienda, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, hoy debe salir de nuestras vidas. Señor, también oro para que cada día nos santifiquemos. Oramos, yo vengo orando para que cada uno de ustedes comience a crecer cada día más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirme orar. Hoy declaro que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde y guarde tu familia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia. Tenga de ti misericordia y ponga paz.
Y declaro que ustedes y yo somos benditos en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir, en el venir, y que no hay arma forjada contra nosotros que prospere. Y que tenemos autoridad para condenar toda lengua que se levanta a maldecir, y declaro que toda maldición se revierte en bendición. Que Dios los bendiga. Un abrazo.